Leemos en Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo del 1 al 17. Ahí lo tenemos. Gracias. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, diciendo: Ve y di a David, mi siervo, así ha dicho Jehová: Tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel. ¿Hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora así dirás a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo en que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber, además, que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré a él por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído a este lugar, hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que me has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. Amén. Anda por ahí unas canciones, una música muy bonita, con una melodía estupenda, unos ritmos geniales, maravillosos, muy modernos y muy chulo, muy bonito de verdad. Pero la enseñanza que tiene no es conforme a la Escritura. Y eso lo tenemos que mirar muy atentamente. Cuando estamos escuchando canciones y cantando las canciones, tenemos que observar la letra si realmente está conforme a la palabra del Señor. Porque muchas veces cantamos cosas que no tienen nada que ver con Dios. Ni Dios lo ha dicho, ni Dios lo ha pensado, ni es así. Hay que prestar mucha atención. No todo lo que canta un cristiano es cristiano. A veces los cristianos, sin darnos cuenta, cantamos cosas que son antibíblicas.
Y no estoy en contra de la música cristiana. Todos escuchamos música cristiana y hemos sido bendecidos, muy, muy, muy bendecidos con la música cristiana. Yo recuerdo cuando me convertí, yo escuchaba un estilo de música del mundo total. Y cuando me convertí empecé a quitar y a tirar todas esas cosas. Entendí que eso no le agradaba a Dios. No es que lo entendí, es que Él me lo hizo entender. Cuando yo estaba en un concierto heavy punk y Dios me mostró que eso era un baile de demonios. Yo lo vi con mis ojos. Y en mi corazón vino esa palabra, es un baile de demonios. Y vino una convicción total a mi ser. No pude terminar el concierto tranquilo. Y luego venían los que me gustaban. Pero ya no lo pude terminar a gusto. Porque era un baile de demonios y yo no quería participar en eso. ¿Ustedes quieren participar en un baile de demonios? ¿Quieren participar en una mesa de demonios? ¿Quieren participar en un ambiente de demonios? Pues entonces abran bien los ojos. Porque muchas veces nos pasa como aquel que está tan enamorado que cierra los ojos para no ver. Y hay que abrir los ojos para saber si lo que estamos viendo es real o es una fantasía, es una ilusión o es una mentira del diablo. Tenemos que ver lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, hay que prestarle atención. Asimismo, hay algunos mensajes cristianos, bueno, volviendo al testimonio, recuerdo que cuando me convertí, entonces yo llegué a casa y empecé a desechar incluso música, ropa, un montón de cosas, lo tiré. Y entonces, luego le dije a mi madre, madre, dame música buena. Porque no tenía otra música para poner en el coche. Yo me iba con el coche y no tenía otra música para poner. Le dije, madre, dame música buena. Y entonces me dio Marco Barriento, Marco Witt y otros que sonaban por entonces. ¿Eh? No, porque no lo tenía todavía. ¿Vale? Me dio... Y entonces yo montaba en el coche y escuchaba esa música. Por donde quiera que yo iba, escuchaba esa música. Ok. Esa música pues me acercó a Dios, esa música me llevó a Dios, esa música me llenó de Dios. Y todos hemos experimentado algo así en algún momento. Pero tenemos que tener atención, prestar atención, porque como dice la palabra, que en los últimos tiempos habrá falsos maestros y falsos profetas, así también el diablo usa sus instrumentos para, de alguna manera, engañarnos aún con la música. ¿Cuál es la peculiaridad? La peculiaridad de un falso profeta o un falso maestro es que se presenta como un hijo de Dios y un siervo de Dios, como un ministro de Dios. Y muchas veces hemos aprendido doctrina en las canciones. Hemos aprendido la Biblia a través de las canciones, no a través de leer la Biblia, sino a través de escuchar y cantar canciones. Recuerdo un tiempo atrás donde hermanos de otras congregaciones y denominaciones sacaban unas canciones preciosas para alabar y bendecir al Señor, pero cuando escuchaban las canciones, hoy examina las canciones y dice, esta canción no es una canción de alabanza, tiene un ritmo muy movido, muy alegre, pero no es una alabanza, es una predicación. O veías o escuchabas otra canción, la lees, la examinas y dices, esta canción es una adoración. Y te pones a examinarla y dices, no es una adoración. ¿Qué es adoración? Adoración es rendirnos nosotros delante de Él y reconocer que Él es Dios. La alabanza tiene que ver con su majestad, con su poder, con su gloria y con su magnificencia, con su bondad y con todo lo que Él hace, con todas sus maravillas. Expresar sus maravillas, eso es alabanza. La adoración tiene que ver con postrar y rendir nuestro corazón delante de aquel.
Y entonces a veces hemos escuchado, uy, esta es de adoración, porque la escuchamos que es muy lenta, es muy suave la canción. Pero luego la examinas y dices, no, no, no. No es una canción de adoración, es un mensaje, es una predicación para el pueblo. Y, y estando meditando en todo esto, hace tiempo atrás me di cuenta que eso lo hizo Dios así en ese pueblo, en esa denominación, en ese grupo de gente, porque muchos de ellos eran analfabetos. Muchas de esas personas no sabían leer y escribir. ¿Cómo Dios le iba a enseñar la escritura a ese pueblo para que permaneciera en la fe y no se extraviara de las enseñanzas, de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo? A través de canciones. ¿Sí? Ahora, hoy en día, a veces cantamos canciones que son predicaciones, otras canciones que son alabanza, adoración. Hay mensajes que son de Dios para el hombre, hay mensajes canciones que se le canta el hombre a Dios, y a veces es una canción que se le canta de uno a otro. Saluda a tu hermano. Esa no es una canción de alabanza, es una canción de bienvenida. Saluda a tu hermano si amas a Cristo, saluda a tu hermano si amas al Señor. Es una canción de saludo, de amor fraternal entre los hermanos. No es una alabanza, aunque es rápida, es movidita, y se canta y se baila y todo, pero no es una alabanza para Él. Aunque a Él le gusta ver cómo su pueblo y sus hijos se aman y se abrazan y se saludan. ¿Amén? Asimismo, hay alguna canción que es muy bonita y es preciosa. Y vengo ya a la canción, porque estáis, ¿cuál será esa canción que escucha el Ismael? Bueno, pues no es nueva, ya lleva mucho tiempo. Pero dice, déjame que haga una casa para ti, un lugar donde tú puedas reposar. Y suena bonito. Y hasta tiene unos ritmos y una melodía y, y unas rimas que quedan muy bien y son muy preciosas. Pero resulta que no es la única que he escuchado así, sino que he escuchado varias que hablan así. Un lugar donde puedas reposar. Ahora, cuando examinamos las Escrituras, vemos lo siguiente. Salmo 132 y versículo 14. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Está hablando Dios de un lugar, de una casa, de un templo, en donde reposar. ¿Pero ustedes creen que Dios necesita una casa para reposar? Vamos a leer el siguiente texto, que es muy interesante. En Mateo capítulo 12, versículo 43. Mateo capítulo 12, versículo 43. Cuando el espíritu inmundo, ¿quién es un espíritu inmundo? Un demonio, gracias. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Y Hebreos capítulo 4, versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Está hablando de las personas que entran en el reposo de Dios. Ahora, la Biblia nos enseña
de que el cielo es su trono, la tierra es el estrado de sus pies. Y dice, ¿y qué casa me vais a hacer? Cuando en el texto que hemos leído de Crónicas y en otros que aparece el mismo relato, Dios le está diciendo a David y también a Salomón, dice, aquí pondré mi nombre, ahí pondré mi nombre, pero la esencia, la grandeza de Dios no cabe ahí. Dios es demasiado grande para que nosotros le podamos construir una casa. Pero aunque nosotros le pudiéramos construir una casa donde Él pudiera entrar y cabiera todo, la grandeza de Dios ahí dentro, ese no es el lugar de reposo para el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es el reposo. Los demonios necesitan un lugar donde encontrar reposo. Usted y yo necesitamos un lugar donde encontrar reposo, pero Él no necesita un lugar donde encontrar reposo porque Él es el reposo. Cuando los demonios salen del hombre, entonces andan por lugares secos y áridos y buscan un lugar donde poder entrar y buscar reposo, encontrar reposo. Ellos sí necesitan un lugar. Por eso los demonios tienen tantas ganas de entrar en un cuerpo, porque cuando están fuera del cuerpo lo están pasando mal. Cuando entran en un cuerpo encuentran reposo. ¿Entienden ahora por qué los demonios tienen tantas ganas de poseer a las personas? Porque ahí encuentran reposo. Por eso hay tanto endemoniado por ahí. Nosotros mismos, las personas, necesitamos reposo. Y aquí en Hebreo nos dice que hay un lugar que es el reposo nuestro. Y ese reposo no es otro que el Señor Jesucristo. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Así que Dios no necesita un reposo, somos nosotros los que necesitamos el reposo. Dios ordena un lugar de culto sobre un solo altar. Y es con varios propósitos. Uno de ellos es para la unidad del pueblo y otra es para apuntar a la persona de Jesucristo. Cuando Dios manda a todo el pueblo de Israel de que vaya a adorar a Jerusalén, allí, en ese lugar, es para la unidad del pueblo. ¿Se acuerdan ustedes cuando el profeta Elías clama a Dios y desciende fuego del cielo? Él hace un altar. ¿Cómo hizo el altar? Lo hizo de piedras. ¿Con cuántas piedras hizo el altar? Con 12 piedras conforme al número de las tribus de Israel. Eso quiere decir, son 12 piedras, pero un solo pueblo. Un solo pueblo. Y a un solo Dios adoraremos. Está hablando de la unidad. Por eso es tan importante la congregación. Por eso Dios habla tanto de no dejar de congregarnos. Por eso, porque a Dios le gusta cuando nosotros nos unimos como un solo pueblo para alabarle a Él. Dice, cuando tomamos la Santa Cena, dice que siendo muchos, todos somos uno porque somos participantes de un mismo pan. El pan se parte en muchos trocitos, pero es un solo pan, no son muchos panes, es uno. Entonces todos venimos a participar de un solo pan, de un solo cuerpo. Por eso es tan importante también la congregación, cuando venimos a adorar juntos al Señor, como un solo pueblo. Dios le permite a David, y en este caso a su hijo, que el hijo de David construya el templo, pero Dios mismo se da el derecho de destruirlo. O sea, una casa para que repose Dios. Dios no necesita una casa. De hecho, Él dice, ¿me quieres construir un lugar? Está bien. Tú no me lo vas a construir porque eres hombre de guerra, me lo va a construir Salomón, tu hijo, que es hombre de paz.
Pero si se vuelven y no hacen las cosas como Dios manda, como yo mando, dice el Señor, dice, entonces los echaré de este lugar y aún este templo será destruido. Dios no necesita una casa para habitar. Él habita desde la eternidad sin nosotros. Sin ti y sin mí. Él ya habita desde la eternidad. Y cuando el cielo y la tierra pasen, Él seguirá habitando. Él no nos necesita, no necesita que nosotros le hagamos un lugar de reposo. Él ya lo tiene. Ahora, Dios nos hace a nosotros el templo del Espíritu Santo, pero no es como estábamos leyendo de los demonios, que los demonios sí que necesitan un lugar para reposo y buscan los cuerpos humanos. No, sino que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, Él no encuentra reposo. Quien encuentra reposo somos tú y yo. Cuando Dios viene a nuestras vidas, quien encuentra el descanso y el reposo somos nosotros, que de repente nos sentimos fuertes, nos sentimos animados, nos sentimos aliviados, nos sentimos restaurados, nos sentimos con ganas de vivir. Somos tú y yo, Él no. ¿Sabes lo que vive Él cuando viene a vivir a nosotros? Él sufre nuestras imperfecciones, Él sufre nuestras infidelidades, Él sufre también nuestros errores y Él sufre el ver cómo a veces nos vamos a pecar y el ver cómo nos la damos contra la pared. Él sufre esas cosas. ¿Saben? Una vez escuché el siguiente testimonio y contaba el hombre que tuvo una pesadilla y en la pesadilla él estaba con otra persona que lo obligaba a llevar a hacer algo que él no quería hacer y a estar en un sitio donde se veían cosas que él no quería ver y donde se hablaban cosas que él no quería escuchar y él estaba sufriendo y padeciendo y no quería y gritaba en el sueño, no me lleves allí, no me lleves allí. Y cuando despertó dice, era un sueño. Pero de repente el Espíritu Santo le habló y dice, así me siento yo cuando tú te vas a pecar. El Espíritu Santo cuando viene a un cuerpo como el tuyo, como el mío, está gozoso porque comparte con nosotros, porque es lo que Él ama, Él desea estar con nosotros. Él desea vivir con nosotros, el Espíritu Santo nos anhela celosamente, quiere estar con nosotros. Pero el Espíritu Santo muchas veces no encuentra en nosotros una alegría, sino que encuentra una decepción y encuentra una tristeza y una pena de ver las cosas que nosotros hacemos. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de la promesa. Así que nosotros no podemos hacerle un reposo a Él, pero Él sí que nos lo da a nosotros. Él sí nos da el reposo. De hecho, si observamos el templo, ¿vamos bien de tiempo? Sí. Cuando observamos el templo que habían hecho en la antigüedad, ¿no? Dentro del templo había una lámpara, no había ventana, había una lámpara. Pero Dios no necesita luz. ¿Han visto ustedes cuando la gente va y lleva velas a alguien o a algún sitio? Porque dicen que necesita luz para que encuentren el camino. Dentro del templo se encendía una lámpara bien grande. La lámpara tenía 7 brazos, 7 lamparitas. Era una lámpara bien grande. Y ahí se encendía la lámpara. Pero Dios no necesita luz. Él es la luz del mundo. ¿Quién necesita la luz? Hemos dicho que no había ventanas. Si ahora nos metemos ahí dentro, que está la puerta cerrada y no hay ventanas en el almacén, la cochera,
Si no encendemos la luz, no la pegamos. A ver quién se atreve a dar 5 pasos. Oye, me gustaría... Hacemos una carrerita a ver quién llega más lejos, ¿no? Sin tropezar. El sumo sacerdote, los sacerdotes que ministraban en el templo, eran los que necesitaban luz. Y Dios les está diciendo con la lámpara, yo soy la luz que te alumbra para que tú puedas vivir en el mundo espiritual y puedas conocerme a mí. Había otro mueble, una mesa, donde se ponían unos panes, los panes de la proposición. Pero al día siguiente se volvían a cambiar y se ponían panes nuevos. Cada día se ponían panes nuevos. Esos panes no desaparecían. Esos panes no se los comía el Señor. Esos panes se ponían delante del Señor, pero el Señor no se los comía. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que Dios no se come nuestro pan. Dios no necesita que le demos pan para que coma. Lo que significa eso es que Él nos pone mesa a nosotros para que comamos. Ese pan se lo comían luego los sacerdotes al día siguiente. Los que ministraban en la mesa eran los que comían. Los que están delante del Señor son los que comen el pan de Dios. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. El que come de mi pan tiene vida eterna. El que come de este pan. Por eso tenía que estar un día delante de la presencia del Señor, para dar a entender de que no le damos nosotros de comer a Él, es Él el que nos da de comer a nosotros. Pero luego había otro mueblecito, pequeñito, una cosa así, 1 metro de altura, 50 por 50, y era el altar del incienso. Y justamente, aquí tenemos una cortina, justamente imagínense que está aquí, y justo detrás es donde está el arca del pacto de Dios, que simboliza la presencia de Dios. Justo detrás, es decir, delante del arca, allí delante estaba el altar del incienso, lo único que había una cortina que hacía una separación. Y entonces ahí el sumo sacerdote tenía que ofrecer incienso continuamente sobre el altar del incienso, un altar de oro. ¿Y qué nos habla eso? Dios no necesita un olor fragante. Dios no necesita que perfumemos el local. Dios no necesita de que nosotros vayamos bien duchaditos y lavados y con buen perfume. Eso lo necesitamos usted y yo para convivir entre nosotros. Pero a Dios eso le da lo mismo. A Dios eso le da igual. Vino al endemoniado gadareno que vivía en los sepulcros y que andaba desnudo, y lo liberó y lo vistió y se sentó junto a él y conversaba. Y el endemoniado, cuando ya estaba liberado, el liberado gadareno, entonces le dijo, déjame que me vaya contigo. Y Jesús le dice, no, ve a los tuyos y dile cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Pero no porque oliera mal, sino porque quería dar testimonio allí. ¿Me dio a entender? ¿Me explico? Pero entre nosotros sí que necesitamos porque haya buena higiene, que esto, que el otro, perfume. Pero Dios no necesita el perfume. ¿Sabe lo que simboliza el incienso? Lo dice en Apocalipsis. Apocalipsis dice que añade incienso a las oraciones de los santos para que suba nuestras oraciones como un olor fragante delante del Señor. Lo que dice es que las oraciones de los santos le agradan. Le agradan las oraciones de los santos, y para que le agraden más, Él mismo añade incienso a nuestras oraciones para que lleguen delante del trono y digan, qué olor más buena, qué oración más preciosa que me ha hecho la hermana, uy, qué oración más bonita que me ha hecho el hermano, uy, qué palabra, uy, qué no sé qué, uy, qué... Voy a actuar, voy a hacerles caso. La recibe, pero lo hace Él añade incienso a nuestras oraciones.
no nosotros. Ya. Ahora ponemos aquí un incensario y le ponemos incienso y eso no va a hacer que nuestras oraciones sean mejores. Eso no lo va a hacer. Pero sí que cuando Él lo hace por nosotros y para nosotros. Las cortinas. En el templo había una cortina que separaba el arca de Dios, que simboliza la presencia de Dios, donde solo una vez el sumo sacerdote podía entrar en ese lugar con sangre de una víctima inocente, de un cordero. Y entonces, esa cortina, no es que Dios necesite esté apartado de las personas. Esa cortina lo que está diciendo es, vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y yo. Pero ahora Cristo, muerto y resucitado, ha roto las cortinas de arriba a abajo. Dice que se rompió el velo del templo de arriba a abajo. Eso quiere decir que lo rompe Dios. Y ha abierto un camino nuevo y vivo a través del velo de su carne. Así que ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Podemos acercarnos confiadamente al Señor y debemos de aprovechar esa oportunidad, acercarnos a Él continuamente, porque nosotros sí lo necesitamos a Él. ¿Sabe? Dios está en su trono y nosotros nos acercamos o no nos acercamos al Señor, hagamos lo que queramos, Él sigue siendo Dios y está en su trono. Nosotros le necesitamos a Él, pero Él no nos necesita para seguir siendo Dios, no nos necesita para seguir reinando, no nos necesita para seguir gobernando, Él sigue siendo Dios. Y otra de las cosas que encontramos es la sangre y carne de animales. Dios no necesita víctimas de animales, ni sangre de toros, ni carne de animales para comer y alimentarse. Dios no lo necesita. Pero nosotros necesitamos la sangre de un cordero inmolado, justo, perfecto, para poder acercarnos delante de Dios y ser limpios de nuestra maldad. Nosotros sí, Él no. Él no necesita sangre, Él no necesita que le demos comida como a los cocodrilos. Él no necesita esas cosas. Los demonios sí que lo piden, los demonios sí lo demandan. Los demonios demandan agua, demandan tabaco y demandan comida y demandan flores. Los demonios demandan esas cosas, demandan ofrendas. Velas, luces, todas esas cosas. Los demonios lo demandan. Pero Dios no. Dios no necesita esas cosas. Nosotros necesitamos. El Cordero de Dios no murió para Él, murió para nosotros. La sangre que fue derramada no era para Él, era para nosotros. Esa carne de la cual simboliza el pan cuando nosotros lo partimos no es para Él, es para nosotros, que nos hace parte con Él. Así que la conclusión es esta, o sea, nosotros le necesitamos a Él y no Él a nosotros. Él no necesita un lugar para reposar, nosotros necesitamos acercarnos a Él para que nuestra alma encuentre un reposo y un descanso. ¿Amén? Mateo 11:28, terminamos con este versículo, antes lo dije de memoria, pero lo vamos a leer juntos. Mateo capítulo 11, verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que si estás agotado, si estás cansado, si estás
eh, cargado, trabajado, afanado, si no tienes paz en tu alma, en tu corazón, acércate a Él. Acércate al Señor. Entrégale tu vida a Cristo completamente. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga y fácil mi yugo. Amén. Así que, hermanos, ánimo, leed la palabra, leedla, escudriñad las Escrituras y examinarlo todo. ¿Saben? Cuando nosotros a veces estamos en casa comiendo, yo he conocido gente que le pone un plato de sopa con guisado, lo que sea, pescado, lo que sea, y todo va para adentro, pum, 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 se lo come todo. Si es pescado no deja ni la raspa, pum, 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 todo para adentro, todo para adentro. Le pone un plato de guisado que lleva carne y no se da cuenta si lleva hueso o no lleva hueso, todo va para adentro. Y nosotros en casa, mi mujer me dice, ay, si no se ve, ¿tú le has visto la punta a eso? Eso me hace daño. Que no nos comamos cualquier cosa. Hay personas que se lo comen todo y todo va para adentro y todo le sabe bien, pero le puede hacer daño. Se puede ahogar con una raspa. No todo el mundo se ahoga con una raspa, ¿vale? Comete lo que quieras. Pero hay personas que hasta las cosas pequeñitas les incomoda, les molesta y lo apartan. Entonces, en la palabra de Dios, en las enseñanzas del Señor, ¿cuánto más examinemos y apartemos, aunque parezca una pequeña cosa, examinémoslo? Eso no es. ¿Amén? Para eso están los estudios bíblicos los miércoles. Y también en casa. Y también cuando hacemos en la escuela bíblica. ¿Amén? Así que les animo a escudriñar, a leer, a buscar en Dios. ¿Amén? Y a preguntar. Hermanos a veces preguntan, o hermanas preguntan, oye, pastor, ¿esto qué significa? Pastor, ¿esto qué? Pastor, he escuchado esto, he escuchado lo otro, me han dicho que ¿esto qué? Pregunta, no te quedes con la cosa, ¿vale? Ok, pues hasta aquí.